La ansiedad por lo desconocido, la angustia por lo que está sucediendo, el miedo. Y empecé a rezar, porque una de las voces me decía, reza, niña, reza. Empecé a escuchar como la puerta de mi cuarto se empezaba a mover. Buenas noches. En nuestro episodio de hoy, escucharemos el testimonio de Laura, quien nos contactó para confesarnos que ha mantenido un secreto por muchos años. Un secreto que por primera vez nos relata aquí en Miedo. Esto sucedió ya hace algunos años atrás, cuando tenía más o menos unos 15 años de edad y vivía en la Ciudad de México con mis papás. Todo esto empezó una noche del 30 de diciembre cuando vino a visitarnos mi vecino, que era muy amigo de mi hermano, y la novedad que traía era que sus abuelos le habían regalado una tabla Ouija. Venía súper orgulloso y emocionado de que quería jugar con la tabla Ouija. Ni mi hermano Raúl ni yo en nuestra vida habíamos visto una tabla Ouija en vivo. Entonces, pues obviamente nos picó la curiosidad de saber qué era jugar con la tabla Ouija. Así que, pues ni tardos ni perezosos, abrimos la caja y empezamos a leer las instrucciones. Y apagamos las luces, prendimos el árbol de Navidad, que todavía estaba puesto, y pues pusimos la tabla Ouija sobre la mesa del comedor. Empezamos a payasear con que, abrimos el portal para que vengas y te invitamos, espíritu, que estás presente, ven y mueve la Ouija. Los jóvenes comenzaron a hacerle preguntas a la tabla, mientras reían y se burlaban, quizá tratando de esconder el nerviosismo que sentían, pero el triángulo no se movía. Y yo por dentro, yo creo que esta es una tomada de pelo, esto no funciona. Y son puras mentiras. ¿Cómo crees que se va a mover eso? Y de repente, así de la nada, se empezó a mover. Y mi vecino y yo estábamos así como, no, ya, déjame de moverlo. ¿Lo estás moviendo tú o se está moviendo? Y mi hermano decía, no, mira, se mueve, yo no la estoy moviendo. Y yo, mi hermano de 17 años, súper bromista, yo le dije, seguro la está moviendo y nada más nos quiere asustar. Entonces dice mi vecino Arturo, a ver si es cierto, ¿estás muerto? Y yo por dentro, pues lógico, si se supone que es un espíritu, tiene que estar muerto, ¿no? Y la Ouija se mueve, el triángulo de la Ouija con mi hermano se mueve hacia la palabra sí. Y mi hermano, no, les juro que yo no la estoy moviendo, de verdad que se está moviendo sola. Y volvió a escribir tú. Y luego la siguiente palabra fue P-E-L-O, tu pelo. Y luego largo, tu pelo largo. Y dijo mi hermano, lo que pasa es que la Ouija quiere que tú la toques. Que yo era la única mujer que estaba en la mesa, tenía entonces el cabello largo. Entonces quitó las manos de la tabla y puse yo las manos de la tabla. En el momento que yo puse las manos en la tabla, el triángulo empezó como loco. Se me escapó de las manos, se deslizó hacia la palabra no. Y todos nos quedamos con los ojos cuadrados. Entonces dije yo, no, a lo mejor la empujé. A ver, otra vez. Y empezó a escribir, reza, niña, reza, peligro. ¿De qué peligro advertía la Ouija a Laura?
Los jóvenes cada vez sentían más terror, pero por alguna razón sentían que no podían dejar de jugar. Que la tabla, el triángulo de la tabla se me escapaba, sí. Sentía yo como que ni siquiera la tocaba y el triángulo se movía. Entonces empezamos a hacer preguntas. Y poco a poco, así como iban pasando los días, empezamos a jugar más y más la Ouija. Y pues la verdad es que empezó a decirnos cosas que nosotros no preguntábamos. Cosas sobre nuestros amigos, como por ejemplo, tu papá le miente a tu mamá. Cosas así que nos quedábamos nosotros como sorprendidos de ¿y por qué nos dice esas cosas, no? Entonces, poco a poco, entre verdades y mentiras, pues, nos fuimos clavando. Al pasar los días, el poder de la tabla sobre los amigos comenzó a volverse más fuerte e incontrolable, hasta llegar al punto en que era una ocurrencia diaria. Y pasó, la verdad, de ser un juego a ser una adicción. Ya no había día en que no hiciéramos preguntas de cosas que iban a pasar, qué es lo que va a pasar mañana, y fulanita, y cuánto me voy a sacar en el examen, y pasaban las cosas. Entonces era como una confirmación de que estábamos teniendo una conversación con alguien, que realmente se había abierto un portal a algo que nosotros no podíamos explicarlo. Poco a poco nos fuimos dando cuenta de que eran dos espíritus los que venían siempre a hablar con nosotros. Uno era ese que había muerto en un accidente y el otro, uno que había muerto en 1800. Contestaban cosas básicamente sí y no. Así que pues, poco a poco, con esta adicción y dependencia que empezamos a tener a la Ouija, empezamos a tener experiencias que empezaron a ser ya mucho más allá de solo lo que pasaba con la Ouija. Y en mi caso personal, a tener sueños, a tener premoniciones, y lo mejor del caso es que la Ouija me los confirmaba. Yo le hacía preguntas sobre el sueño o sobre la premonición y la Ouija nos contestaba que era cierto, que iba a pasar en tal fecha, etc. Así que pues poco a poco empecé a creer mucho más en esa conversación que estaba yo teniendo con los espíritus de la Ouija. Poco a poco dejé de usar la Ouija y empecé a escuchar las voces y a sentir la presencia de esos dos espíritus en mi casa. Todo llegó al punto en que Laura ya escuchaba las voces de los espíritus en su cabeza, sin necesidad de la tabla. Y empezaron a suceder cosas inexplicables. Los vecinos nos contaban que cuando nosotros nos íbamos a la escuela y mis papás se iban a trabajar, veían dos hombres caminar por la sala o el comedor de la casa. A veces alguno asomaba por las ventanas. Poco a poco esas voces empezaron a ser más fuertes en mi cabeza y a contradecirse. Empezaba uno a decirme cosas como tu papá le pone el cuerno a tu mamá, y la otra voz me decía reza, estás en peligro, reza. Y honestamente no era una situación agradable, era tensa. Vivía yo sin poder dormir bien, con mucho estrés. Me empezó a ir mal en la escuela, mis papás empezaron a pelearse, yo no sabía si lo que estaba oyendo era verdad, era mentira. Y así fue que una noche
que estaba yo dando vueltas y vueltas y vueltas y como que asustada porque qué va a pasar y ya estoy harta de estar oyendo estas voces, ¿será que me estoy volviendo loca? Y estaba dando vueltas en la cama y dije, ya, basta, déjenme en paz, quiero dormir, déjenme en paz. Y empecé a rezar, porque una de las voces me decía, reza, niña, reza, peligro, reza. Entonces, así, en mi desesperación, empecé a rezar, empecé a pedir, y en lo que estaba empezando así entre mí tratando de concentrarme para rezar, empecé a escuchar como la puerta de mi cuarto se empezaba a mover, como si alguien estuviera forcejeando. El miedo que me entró era... sentía yo que el corazón se me salía por la garganta. No podía yo completar una frase de la oración, no podía concentrarme en rezar. Dije, me van a matar, me van a matar. No podía distinguir si lo que estaba pasando era en mi imaginación o era de verdad. Hasta que dije, Dios, ayúdame. Y en ese momento se detuvo la puerta y te prometo que mi cuerpo se temblaba y se movía con una fuerza que nunca y con tanto miedo que nunca he sentido en toda mi vida, hasta que poco a poco me fui dando cuenta que ya no había ruido, que ya todo estaba en silencio. Mi corazón empezó como a tranquilizarse, me empezaron a salir las palabras de las oraciones y empecé a rezar en mi mente y todo se tranquilizó. Esperé a que diera la mañana. Cuando me levanté, obviamente me sentía súper cansada. Estaba agotada, más bien, no cansada, agotada. No nada más físicamente de no haber dormido, sino como espiritualmente me sentía como sin fuerza. Entonces le conté a mi mamá lo que me había pasado y ella me dijo, no, seguramente fue una pesadilla y tú confundiste las cosas. Entonces dije, vamos por un padre y vamos a traerlo a la casa y que bendiga la casa y que esto se pare. Ya no puedo más. Entonces dijo, bueno, vamos. Y así pasó. La verdad, después de eso, jamás volví a escuchar las voces, jamás volví a tener sueños, jamás volví a tener premoniciones y jamás me volví a acercar a una ouija. ¿Serían realmente espíritus los que le hablaban a Laura? ¿O sería el producto de una imaginación hiperactiva? Nunca lo sabremos. El testimonio de Laura se queda con nosotros como muestra de lo que podrían ser hechos paranormales que trascendieron su dimensión para encontrarnos en la nuestra. Miedo. Si ha vivido o ha sido testigo de una experiencia paranormal, mándenos su relato a tedamiedohoy@gmail.com. Usted podría ser seleccionado para ser incluido en nuestro podcast. Le recalcamos que los eventos deben ser verídicos.